que le permita refugiarse en Ecuador. Bien, vamos a conversar de otros temas. He estado mirando, he sido Cotizando. Sí, he estado cotizando, he sido muy esforzado, me he comprado los clasificados, marco los departamentos que me gustan porque arriendo, me tengo que comprar mi casita, la casa propia. Pero los precios están bien irregulares. Muchos hablan de que están disparados, de que incluso los créditos hipotecarios están con tasas disparadas y que no es el momento. Otros dicen que sí. Hemos visto el ejemplo de otros países, el año 2008, la burbuja inmobiliaria en Estados Unidos y también una burbuja inmobiliaria en Europa, especialmente en España, que ha sido parte de la crisis que afecta a este país. Para conversar de este tema, y también a usted, que debe estar quizás con el diario ahí buscando algunas alternativas, estamos junto a María Eliana Rojas. Ella es decana de la Facultad de Ciencias Empresariales de la Universidad Autónoma, para ver cómo andan los precios de las casas y de departamentos en Chile y si finalmente estamos o no enfrentando una burbuja inmobiliaria. Primero, ¿qué entendemos por una burbuja en el mercado inmobiliario? María Eliana, ¿qué tal? Encantada. Hola Carla, hola José Antonio, buenos días. Primero, una burbuja inmobiliaria implica que los precios de los activos inmobiliarios suben sostenidamente sin atenerse a fundamentos. ¿Qué son los fundamentos? Crecimiento en el ingreso, desarrollo económico, empleo. Si nos ponemos, analicemos primero el caso de España más reciente, la crisis del ladrillo. En los países de la eurozona, a partir del año 90, si analizamos, las tasas que siguen a la Euribor, que es la tasa de referencia a 12 meses, estaban en torno a 19%. Cuando llegamos al año 2000, esas tasas bajaron, empezaron a bajar, y el punto más bajo fue en el año 2005, 2,1%. Eso, más todo un contexto de inmigración, un desarrollo que estaban viviendo la economía de la eurozona, generó una explosión de demanda y un acceso a financiamiento muy baja. Había gran cantidad de movimiento de personas, por lo tanto hubo un gran interés por adquirir bienes inmuebles. Bienes inmuebles, incluso por motivos también de especulación, tanto para habitar, porque el costo de vivienda llegaba a ser negativo, el precio de las viviendas subía mucho más y con estas tasas tan bajas llegó a ser negativo. Esto generó una explosión de demanda. El problema surge cuando ya en 2008 nosotros sabemos que hay una crisis. El financiamiento se restringe cuando hay restricciones al acceso al financiamiento. Empiezan a subir las tasas. Estos créditos estaban a tasas variables. Cuando tú estás a tasa variable y es 2,1%, grande noticia, ¿cierto? Las tasas empezaron a subir a 6-7% y empezaron a haber fallos en los pagos. Entonces ahí tienes tú la respuesta de esta crisis inmobiliaria en España. Se revienta la burbuja y caen los precios de los bienes. Y caen los precios de los bienes. Ahí después te voy a comentar incluso cuando hablemos de Estados Unidos, un estudio que hizo The Economist. Veamos qué pasó en Estados Unidos, que es distinto. O sea, decimos en Europa no fue por fundamentos específicos, fue por esta caída en la tasa de interés. Estados Unidos, sí con fundamentos, tenía crecimiento del ingreso, tenía buenas tasas de empleo, pero... ¿Qué falló? 2004, cambio en la regulación. ¿Ustedes se acuerdan de Freddie Mac y Fannie Mae? Sí, que eran estos dos organismos que daban créditos hipotecarios a tasas preferenciales. Hubo un cambio en la regulación y se promovió que las personas tuvieran acceso al financiamiento sin grandes exigencias. Se modificaron las tablas de riesgo en esa oportunidad. Sin grande exigencia de riesgo, con riesgo cero. Y sumado a esto se generaron estos paquetes de hipotecas que se transaron en los mercados a capitales. Cuando estos activos que no tenían valores fueron a ser vendidos, los activos que tenía la banca colapsaron. Bueno, finalmente, ¿qué pasa en Chile? Porque tú dices en Chile tenemos empleo, tenemos un momento de crecimiento. En Chile tenemos tasa de empleo 6%, o sea, perdón, de desempleo 6%. Hay un camino sólido entonces para que los precios de las viviendas suban. Fíjate que hay un estudio de la Cámara de la Construcción en que dice que el ingreso real desde el 2003 al 2011 subió en cerca de 80%, bien digo. Los precios de las viviendas 20%, el índice de costo del terreno 40% y el índice de costo de construcción 30%. Nosotros hoy día pedimos otros estándares, pedimos más calidad en la construcción. Sí, pero ha subido los salarios. Solamente si uno dijera los precios suben empujados por un buen nivel de empleo, por crecimiento, etcétera.
Si los precios suben con esos fundamentos, ¿igual estamos hablando de burbuja? No, yo creo que todavía no, porque también hay que poner en el análisis la disponibilidad de terreno. Hoy día cada vez quedan menos espacios para construir. Las Condes, Vitacura, Lo Barnechea, son comunas, Santa María Manquehue, en que cada vez van quedando menos disponibilidad. Si miramos también los datos, Santiago Norte, Santiago Sur, también han ido escaseando esta construcción. Han cambiado normas de densificación y de altura en Vitacura, Las Condes. Hay una demanda boyante, hay un ingreso boyante, hay expectativas. También hay que poner en el análisis que el 2008 la demanda por vivienda se frenó en el mercado de la vivienda. La demanda no se muere, se posterga. Y a ahora partir del boom, 2009, segundo trimestre del 2009 se reactivó. Entonces entiendo que no estamos frente a una burbuja en Chile. Yo creo que no estamos al frente auge, a un siento yo, auge. ¿No? Es un país en crecimiento, un mercado maduro, se ha sofisticado. También han cambiado los patrones familiares. Hoy día hay otros agentes que entran a este mercado de la vivienda, los adultos mayores, ya buscamos algún tipo de departamento. Se incluye, yo me incluyo, obvio. No se quiere le queda mucho todavía. Pero ¿qué pasa con ya? Hoy día estamos en una época de auge, pero estamos mirando al exterior con preocupación. Sí. Sabemos que somos un país que no está inmune, porque Chile es un país muy abierto, que está inmerso en un sistema muy globalizado. Entonces se ha puesto como este fantasma de que presuntamente en algún momento podría haber una burbuja inmobiliaria si es que nuestra economía se pega un frenazo y donde en definitiva la gente que hoy día puede pagar por algunas cosas no pueda pagar estos altos costos. Así es. ¿Qué tan real es esa posibilidad? ¿Qué tan cercana podría ser? Porque hoy día no tenemos burbuja inmobiliaria, pero el Banco Central ha hecho un llamado a mirar esto con cuidado. Yo creo que todos los mercados debiéramos mirarlos con cuidado, con prudencia. La banca chilena es una banca que tiene resguardos y buenos patrones de análisis de riesgo. Por ahí había un ruido entre la diferencia en las tasas asociadas a los CAE, a los créditos hipotecarios. Hay distintos perfiles de riesgo y eso tienen que ser validados con distintas tasas. Por lo tanto, me parece muy bien que seamos prudentes, que monitoreemos los mercados, tal como se monitorean también las AFP, monitorearon el aumento de capital que proponía NERSI. Tenemos que mirar también los gobiernos corporativos en todos los mercados, ¿por qué no mirar la administradora de salud? ¿Te fijas? Exacto. Yo creo que debiéramos ser prudentes para tomar decisiones a tiempo. María Eliana, y la gente que está en su casa viéndonos, seguramente se pregunta, y con el José lo estábamos hablando, ¿es este un buen momento para comprar? Porque uno siente, y yo he hecho el ejercicio y he buscado dónde vivir, y la verdad es que es muy, muy caro. Entonces uno se pregunta, ¿bajará esto en algún momento o ya el nivel de crecimiento que está teniendo Chile y la economía que está teniendo Chile, que pareciera ser muy sólida respecto de lo que pasa en otros puntos del mundo, va a seguir en este aumento permanente de precios de los muebles, de los inmuebles, de las viviendas, etcétera? Yo creo que si seguimos, que la buena noticia sería que siguiéramos como país en desarrollo con un crecimiento natural de los precios. En la medida que un país crece, hay más ingresos, que la gente quiere vivir en mejores condiciones, va a haber esta demanda. O sea, obviamente uno no puede pensar que van a bajar pronto los precios. No, yo no creo que bajen. Malas noticias sería que bajara porque una recesión mundial como una guerra, podría ser un colapso. Pero... Sí, respecto de ese camino, María Elena, porque yo recuerdo haber estado en Francia hace algunos años atrás y también en Estados Unidos en algunas oportunidades antes de la crisis subprime, antes de la crisis de la eurozona. Y en estos dos países, por ejemplo, recuerdo haber conversado con amigos míos donde tener una casa era casi imposible. Así es. O sea, la gente, la verdad, rentaba departamentos muy pequeños en ciudades como Nueva York o París, y comprarse una casa era solamente para grupos muy, muy acomodados. O había que tener un crédito hipotecario en algunos estados como California, por ejemplo, donde las casas rondaban, la casa promedio superaba los $500.000, es decir, medio millón de dólares. Vamos a ese camino, a un país como desarrollo como Chile, donde las casas van a ser verdaderamente un lujo. ¿Tener una casa en Chile va a ser de aquí a 10 años un lujo? Probablemente. Y yo creo que uno cuando hace el ejercicio, yo creo que uno tiene que mirar el patrón de ingresos, todos los ingresos, ya sea del trabajo, ingresos por un emprendimiento, ingresos adicionales, una pensión, jubilación, descontar los costos fijos de todas maneras, tener un margen y ver si te permite asumir un dividendo, o sea, ser súper racional. Y probablemente
en la medida que pasen los años en una ciudad como Santiago, que por este fenómeno de la centralización que vivimos en el país, vamos a tender a congregar mucho más habitantes. Y hoy día no se ha generado una política para desarrollar los centros urbanos. Las pocas áreas disponibles que quedan para construir tienen que también desarrollar servicios. Por lo tanto, si todo nos va bien como país, y ojalá así sea, debiéramos esperar que los precios suban. Y hoy día, ¿cuál es una compra inteligente hoy? Porque uno dice, un bien raíz es algo que dura para toda la vida y tal vez la mejor inversión que puede hacer una persona. Hoy día, aquellos que están buscando casa, ¿qué es lo más lógico? Comprar, por ejemplo, en estas zonas como emergentes, como Colina, Chicureo, Chemicero, que están como recién empezando a densificarse, o buscarse una casa en lugares tan densificados como Providencia, Vitacura, que pareciera ser que los precios suben ahí porque no hay mucho espacio disponible? Claro, yo creo que mira, que en todo tiene que ver también, tú tienes que ver tus intereses, tus gustos, la forma como quieres tu vivir tipo la vida, de estilo de la vida. vida que tú proyectas, porque una casa es para proyectar una vida y es para ser feliz. Entonces, si te gusta un poco más la naturaleza, busca lugares como Chicureo. Si te gusta a lo mejor tener menos complicaciones y usar el metro, busca un lugar con acceso al metro. Hoy día tenemos buena conectividad en Santiago. Fíjate que en general en las personas no hay acuerdo. Hay un libro que se llama Padre Rico, Padre Pobre, que te dicen que uno nunca debe comprar casa. Yo creo que ahí uno tiene que ver cómo es la vida que anhela, porque a lo mejor hay personas que podrán tener un buen ojo incluso para participar en estos mercados bursátiles un poquito fluctuantes y preferirán invertir. Hay otros que preferimos tener casa propia o ir a un departamento. Yo creo que lo más importante es hacer el ejercicio sano, compara los costos de los créditos, pero comparando todo lo que tienes que comparar, si son letras hipotecarias, si son bueno, que ayer salió un estudio del CERNAC donde se mostraban las grandes diferencias que tienen hoy los créditos porque de hecho ahí tienes dos temas. Si es con letra hipotecaria, tú asumes el riesgo de que cuando van a vender tu letra hipotecaria, el mercado a lo mejor te va a tocar cubrir una diferencia. Si es mutuo hipotecario, tienes garantizado un 100%. Tienes que comparar los seguros no son todos iguales. Las diferencias de costos se deben a que hay seguros que tienen distintos tipos de cobertura, distintos tipos de exclusiones. Por lo tanto, compara todo. Un seguro de incendio no necesariamente te cubre terremoto, los deducibles no son todos iguales. Bueno, hago un ejercicio, compara. Ahora, la buena noticia es que compre uno, no sé si lo que compre, habrá lugares que se van desvalorizando, pero en general un bien raíz se va valorizando harto en el tiempo. O sea, como la gente que compró hace 5 años, seguramente hoy día su casa o su departamento vale mucho más que en el momento que lo compró. Y ahí se puede generar un salto de ganancia. El terreno, de hecho, el terreno ha subido ya con ese elemento. Imagínate que estamos en un horizonte de 9 años, subió al menos 40% promedio. Bien. Hay terrenos que han subido más, o sea... Es plata bien invertida. Siempre. Pese al esfuerzo. A mí me gusta. Casa y departamento. Bueno, María Eliana, muchas gracias por venir esta mañana. Muy bien. Semana 24. Que tengan la casa de sus sueños. La vamos a llamar para que nos asesore. Gracias, que tengan un buen fin de semana. Gracias. Nos vemos. Vamos a la pausa. Ya estamos de regreso, no se vayan.